Ya, cierren las persianas atrás, ponen la inclinación. Ya, ahora sí, tal vez cierren las persianas de acá para que puedan mirar mejor. Ahí creo que está ya bien. Perfecto, muchas gracias. Ya. Entonces, la clase anterior nosotros hicimos la ruta de la beta-oxidación, también habíamos hablado de la lipólisis, vimos las lipoproteínas, todo eso ya lo hemos estudiado. Por favor, para la prueba de la semana 11, que es otra evaluación que agrupa varios temas, va a incluir todo el capítulo de lípidos más un capítulo de proteínas que vamos a ver la próxima semana. Entonces todo esto ya tendrá que estudiarlo, prepararlo para la semana 11. No se olvide que vamos a dar evaluación en el centro de cómputo. Bueno, la beta-oxidación ya la estudiamos, la revisamos paso a paso, mencionamos todas las enzimas, hablamos del rendimiento energético. También dijimos que aparte de esta beta-oxidación de un ácido graso de 16 carbonos, también hay beta-oxidación o beta-oxidaciones especiales. ¿A qué me refiero con beta-oxidaciones especiales? A la beta-oxidación peroxisómica, a la beta-oxidación modificada, a la beta-oxidación con número impar de carbonos, ¿ok? Esas son beta-oxidaciones. Esas son beta-oxidaciones que tienen particularidades importantes. No se olvide la beta-oxidación peroxisómica. ¿Para qué tipo de ácidos grasos hacemos beta-oxidación peroxisómica? Cuando un ácido graso, ¿qué características tiene? Cuando son ácidos grasos de cadena media será muy larga, exacto. Cuando los ácidos grasos son de cadena muy larga, ¿a qué nos referimos de cadena muy larga? Cuando tienen más de 16 carbonos, de 18, de 20, de 22, etc. Cuando queremos romper o degradar a un ácido graso de cadena larga, ahí necesita hacer beta-oxidación peroxisómica. ¿Qué es la beta-oxidación peroxisómica? Excelente, perfecto. Muy bien. Cuando el ácido graso es de cadena muy larga, primero dice la compañera, antes de hacer lo que ya aprendimos de la de 16 carbonos y vimos cómo se rompía, antes debe haber un paso previo. Ese paso previo es que el ácido graso de cadena muy larga primero vaya al peroxisoma. ¿Con qué objetivo va al peroxisoma? Porque solo en los peroxisomas están las enzimas que pueden romper a ese ácido de cadena muy larga, la pueden hacer a dos ácidos de cadena media. Entonces, si tengo un ácido, por ejemplo, de 20 carbonos, al pasar por el peroxisoma me van a quedar dos ácidos de 10 carbonos cada uno. Inclusive ese ácido de 16 carbonos, perdón, de 10 carbonos que se va a obtener, ya no necesita hacer esto de la activación del ácido graso y que habíamos mencionado pasar por la membrana externa, membrana interna. Ya no necesita. Un ácido graso que es de cadena pequeña o media pasa directamente a la matriz para poder ser roto, para beta-oxidar. Ok, también hay un tipo de beta-oxidación que se llama la modificada. Esta beta-oxidación modificada, ¿de qué trata la beta-oxidación modificada? ¿Para qué ácidos grasos es? Cuando tienen ¿qué? Insaturaciones, muy bien. Cuando hay uno o varios dobles enlaces en la cadena, ahí tenemos que hacer una beta-oxidación modificada. ¿Qué significa esto? Que de ley, antes de hacer el proceso normal de ruptura, primero tenemos que hacer que esos dobles enlaces cambien de posición o se eliminen. Por eso habrán reacciones de isomerización adicionales o reacciones de oxidaciones con el objetivo de hacer que esos dobles enlaces se muevan y no interfieran en el rompimiento. Eso se llama beta-oxidación modificada. Y también tenemos beta-oxidación con un número impar de carbonos. Eso es para cuando nosotros tenemos que romper o degradar ácidos grasos que tengan 5 o 7 carbonos y que necesiten, igual van a poder romperse en mi cuerpo sin problemas, se pueden romper. Pero vamos a tomar en cuenta que al hacer este proceso de la degradación nos va a quedar tal vez nos va a al final a quedar una fracción de 3 carbonos. Y esa fracción de 3 carbonos se va a poder utilizar o transformar en succinil-CoA
para que sea utilizada en el ciclo de Krebs. ¿Okay? Muy bien, bueno. En la imagen que tenemos en pantalla podemos observar claramente que esos triglicéridos que estaban guardados, que estaban reservados en el adipocito, se movilizaron. Miren, ahí dice lipólisis. Es decir, que se movilizaron y se movieron del adipocito para llevar, por ejemplo, a las células del músculo, a los miocitos. Ese movimiento de cambiarle de lugar, de donde estaba guardado el triglicérido, y llevarlo a un tejido extrahepático, como por ejemplo el músculo, eso se llamaba lipólisis, el movimiento del ácido graso, que estaba guardado en forma de triglicérido en el adipocito, no se olvide. Luego de movilizar esos ácidos grasos, ¿qué vamos a hacer con esos ácidos grasos? Beta oxidación, que ya vimos y estudiamos la beta oxidación, ¿no es cierto? Al final de la beta oxidación, ¿qué moléculas se obtienen? ¿Cuál es la idea de hacer beta oxidación? ¿Obtener qué? Acetil-CoA. Perfecto, mucha acetil-CoA. Si yo pienso que un ácido graso va a irse fragmentando, se va a degradar, al final obtenemos acetil-CoA. Y esa acetil-CoA tiene 3 destinos. Esa acetil-CoA puedo insertarle en 3 vías metabólicas. ¿Cuál será una de ellas? El ciclo de Krebs. Por eso vemos que ahí bien está acetil-CoA y luego hay una flechita hacia donde dice ciclo de Krebs, ¿cierto? Entonces, el propósito, uno de los objetivos de hacer beta oxidación, sabiendo que vamos a obtener acetil-CoA, es enviar al ciclo de Krebs. Para que en el ciclo de Krebs obtengamos FAB, H2, NADH, y las podemos luego mandar a esas coenzimas a la cadena respiratoria para que podamos obtener ATP. Perfecto. Pero a veces sucede que la beta oxidación ocurre tan rápido, a una velocidad tal, que por más de que quiero que todo el acetil-CoA vaya al ciclo de Krebs, la velocidad con la que ocurre la beta oxidación supera a lo que va a ocurrir en el ciclo de Krebs. Entonces tengo que de ley buscar otras rutas, además del ciclo de Krebs, al que yo pueda enviar el acetil-CoA. ¿Cuáles serán esas otras rutas en las que puedo enviar acetil-CoA? ¿Para qué puedo también utilizar acetil-CoA? Para hacer cuerpos cetónicos. Y ese proceso se llama cetogénesis. Y hay un tercer destino al que puedo enviar el acetil-CoA. A la síntesis de ¿qué? No de ácido graso, sino a la síntesis de colesterol. El proceso llamado colesterogénesis. Entonces, ¿cómo se ve? Vamos a observar el proceso de los cuerpos cetónicos. No se olvide que cuando hablamos de cuerpos cetónicos, estamos hablando de 3 moléculas. 3 son los cuerpos cetónicos que podemos formar en nuestro cuerpo. Primero, aceto-acetato. Así se llama el primer cuerpo cetónico. Y además es el principal, porque a partir del aceto-acetato podemos llegar a los demás cuerpos cetónicos. Entonces, si les preguntamos cuál es el principal cuerpo cetónico que se forma en nuestro cuerpo, aceto-acetato. ¿Por qué es el principal? Porque a partir de él podemos llegar a los otros 2 cuerpos cetónicos, no se olvide. Bien, entonces veamos cómo se da la formación de cuerpos cetónicos. Esta imagen me da una información importante. Me está diciendo que para formar cuerpos cetónicos entonces utilizamos acetil-CoA, que está acá. ¿Qué acetil-CoA? El que proviene de la beta oxidación. ¿En qué lugar de mi cuerpo, en qué órgano podemos formar cuerpos cetónicos? En el hígado. ¿Y en qué parte de la célula o del hepatocito vamos a hacer esta formación? Está muy bien, en el órgano es el hígado donde vamos a hacer cuerpos cetónicos. Pero ¿en qué parte de la célula haremos? En la mitocondria, muy bien. Entonces, la síntesis de cuerpos cetónicos, se lleva a cabo en la mitocondria del hígado, en las mitocondrias hepáticas. Perfecto. La clave, dice esta imagen, la clave para sentir que ya estoy en ese camino correcto a la formación de cuerpos cetónicos es esta molécula, hidroximetilglutarir-CoA. Si ya llego a hidroximetilglutarir-CoA, estoy a un paso de llegar a mi primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato. Miren, estoy a un paso ya de llegar
a mi primer cuerpo cetónico. Entonces la clave o la molécula a partir de la cual se llega al primer cuerpo cetónico es el acetoacetato. Muy bien. No olvidemos que este proceso de la formación de cuerpos cetónicos entonces se va a aprovechar con todo el acetil-CoA que hacemos en la beta oxidación. ¿Y para qué mi cuerpo hará cuerpos cetónicos? ¿Qué les parece? ¿Cuál será el objetivo de que en mi cuerpo se fabriquen estos famosos cuerpos cetónicos? ¿Para qué será? Para obtener energía. Obtener energía cuando estoy justo en situaciones de demanda energética o cuando estoy en ayuno o inanición prolongados. ¿Qué es lo que dice mi cuerpo en ese momento? Si una persona está en ayuno o inanición prolongados, tu cuerpo tiene prioridades. Dice, a ver, realmente toda la glucosa que se pueda obtener de mi reserva, que es el glucógeno, esa glucosa yo la quiero destinar principalmente para el cerebro, que no se puede quedar sin glucosa, o para los eritrocitos, que tampoco pueden quedarse sin glucosa. Y más bien, dice mi cuerpo, dice, a ver, todo lo que pueda sacar de energía de los cuerpos cetónicos, en cambio se los voy a dar a todos los tejidos, como por ejemplo el músculo cardíaco, el músculo esquelético, ¿no es cierto? Para que a ellos, que si bien es cierto no pueden quedarse también sin parte energética, pero no voy a darles la glucosa voy a destinarla más bien para el cerebro, para los eritrocitos. Y ya que estoy en ayuno prolongado, en cambio la energía que pueda obtener de los cuerpos cetónicos se las voy a dar a estos músculos. Entonces, mi cuerpo tiene prioridades, ¿sí? Trata de ahorrar glucosa. ¿Para qué ahorra glucosa? Para enviarle al cerebro, para enviar a los eritrocitos. Y el ahorro de glucosa entonces es utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía para todos los otros que no son cerebro y eritrocitos, claramente, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo se forman los cuerpos cetónicos? Ahí tenemos el esquema de la formación de los cuerpos cetónicos. Miren, ahí está el esquema. Intentemos descifrar cómo se forman los cuerpos cetónicos mirando ese esquema, ¿sí? Intentemos descifrar. A ver, analice, mire la imagen que tenemos ahí. Empecemos con la señorita Roballo. ¿Dónde está? Ya. Mire la primera reacción y trate por favor de explicarme esa primera reacción enzimática. ¿Qué está observando? ¿Qué molécula? ¿La de color rojo o la de color negro? El movimiento del acetil-CoA. ¿Ya? Dice, ¿cómo se llama la molécula roja? Están dos carbonos y un grupo CoA. Acetil-CoA, ¿cierto? Ahí está la molécula acetil-CoA. Y la negra es igual. Entonces, ¿qué está pasando entre esas dos acetil-CoAs? Se unen, una unión. Perfecto. Estamos viendo una unión. Siga, denme más información. Para hacer esa unión, estamos seguros que necesitamos una enzima. ¿Cuál es esa enzima? Tiolasa. La tiolasa. Excelente. Perfecto. Entonces, primer paso, unión, condensación de dos acetil-CoAs por acción de la enzima tiolasa. Al mirar estas imágenes y ver esas dos acetil-CoAs, me puedo dar cuenta que de la molécula rojita de una acetil-CoA, la tiolasa le quita el grupo CoA. Por eso se ve ahí como una flechita saliendo un grupo CoA, miren. ¿Para qué hizo ese corte? Porque eso le va a poder facilitar que la una acetil-CoA se conecte a la otra acetil-CoA. Entonces es claro que la tiolasa corta el grupo CoA de una acetil-CoA y se le va a ensamblar al otro acetil-CoA. ¿Ok? Perfecto. Señorita Reynoso, ¿cómo se llama esa molécula resultante de unir, como dijo su compañera, de unir dos acetil-CoAs? ¿Cómo se llama esa molécula? Muy bien. La molécula que se forma al unir dos acetil-CoA es el acetoacetil-CoA. ¿Cuántos carbonos tendríamos entonces ahí ya? 5. ¿Por qué 5? 4. Porque cada acetil-CoA tiene 2 carbonos. Y si estoy diciendo que voy a unir dos acetil-CoAs, me queda una molécula de 4 carbonos con su grupo CoA, ¿no? 4 carbonos y su grupo CoA, eso se llama acetoacetil-CoA.
Muy bien, cuénteme ahora, si ya tenemos el acetoacetil-CoA, ¿qué está pasando en la siguiente reacción enzimática? Una hidratación. Realmente, sí vemos que entra agua, pero no para hidratar la molécula, sino para ayudar a qué? Recibir el enlace Si partimos de acetoacetil-CoA, donde vemos que hay 2 carbonos rojitos y los 2 carbonos negros, y al mirar la siguiente reacción, ¿cuántos carbonos está viendo? Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 o 6, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veo yo. ¿Y el de la ramificación? 6. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado en esa reacción? ¿Qué ha pasado con el acetoacetil-CoA ahora? ¿Recibió qué? Otro acetil-CoA. O sea, realmente hemos unido 3 acetil-CoAs. Pero esto se hacía entonces paso a paso. Primero 1, 2. 2 acetil-CoAs voy a unir. Gracias a la tiolasa se unen 2 acetil-CoAs y me dan acetoacetil-CoA. La siguiente reacción es el tercer acetil-CoA que se une a la molécula. Claramente aquí está en la flecha, se ve que estamos metiendo un acetil-CoA más, el tercero. Y la enzima que me va a ayudar para meter ese tercer acetil-CoA, ¿cuál es, señorita Egas? la Hidroximetilglutaryl-CoA, sintasa. ¿Ok? HMG-CoA sintasa es la enzima que me va a ayudar a meter el tercer acetil-CoA a la molécula. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. De tal manera que si esta enzima me ayuda a meter el tercer acetil-CoA, ¿cuál es la molécula resultante? No, todavía no. Hidroximetilglutaryl-CoA. Claro. La molécula que resulta de haber conectado una tercera acetil-CoA es HMG-CoA. HMG-CoA. Entonces repito otra vez. Viene un acetil-CoA y se condensa con otro acetil-CoA. Se unen, y eso es lo que explicó la compañera con la tiolasa, me da acetoacetato. Hasta ahí todos bien. Viene ahora la tercera molécula de acetil-CoA para unirse a las 2 anteriores. La enzima que me va a unir a ayudar que esa tercera se una, HMG-CoA sintasa. Perfecto. ¿Qué me va a dar como producto? 6 carbonos en la molécula. ¿Cómo se llama ese producto? HMG-CoA. Se llama HMG-CoA. Entonces, HMG-CoA es la molécula resultante de 6 carbonos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Señorita Proaño. Ahora, ¿qué sucede con el HMG-CoA? ¿Qué sucede? Le quitan un acetil-CoA. Muy bien, le van a quitar, clarito se ve ahí saliendo un acetil-CoA, solo es cuestión de ver la molécula, nada más. Vamos a sacar un acetil-CoA gracias a qué enzima. ¿Quién me ayuda a sacar? HMG-CoA liasa. Muy bien, la HMG-CoA liasa es la enzima que me va a ayudar a sacar un grupo CoA del HMG-CoA, ¿cierto? De lo que tenía 6 carbonos, entonces ahora ¿cuántos tendría? 4, porque saqué un acetil-CoA, entonces me queda una molécula de 4 carbonos. Esa molécula que queda ya es mi primer cuerpo cetónico. ¿Cómo se llama entonces esa molécula que se forma? Acetoacetato. Y ese es ya mi primer cuerpo cetónico. Excelente. Entonces, al fin de cuentas, de lo que se trata es de unir, primero llegar a unir 3 acetil-CoAs, luego retirar un acetil-CoA y ya me queda mi acetoacetato, que es mi primer cuerpo cetónico. Resumen de las enzimas. Para la condensación primera, tiolasa. Para la siguiente condensación, HMG-CoA sintasa. Y luego para la extracción, HMG-CoA liasa. Ese es el resumen.
¿De acuerdo? Está facilito esto. Ahora, si ya tenemos acetoacetato, a partir de ese cuerpo cetónico podemos llegar hacia los demás cuerpos cetónicos. El otro cuerpo cetónico que se ve en pantalla es la acetona. Señorita Sullón, ¿qué pasa o cómo se llega a obtener acetona? Mirando la reacción que tenemos en pantalla. ¿Qué sucede con el acetoacetato? Sale un H2O. Sale un H2, yo no veo. CO2. Ah, ya sale un CO2. ¿Cómo se llama cuando hay la salida de un CO2 de una molécula? Se llama descarboxilación. Entonces, si el acetoacetato tenía 4 carbonos y se descarboxila, me va a dar una molécula de ¿cuántos carbonos? De 3. Esa molécula que se obtiene es la famosa acetona, que ya es mi segundo cuerpo cetónico. Mire. ¿A partir de cuál llegué a obtener acetona? A partir del acetoacetato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice esta imagen? Dice que la reacción esta de descarboxilación que mencionó la compañera es una reacción espontánea, que ni necesita enzima la mayoría de las veces. Se da. A veces uno no quiere, involuntariamente igual se va a descarboxilar. Entonces, esta descarboxilación espontánea, decimos que es una reacción no enzimática, porque no requiere muchas veces de enzima, así es forma, por eso dice espontánea, y me va a dar como producto la acetona. La acetona es una molécula volátil, y esta acetona, al ser volátil, al ser un gas, se va a poder eliminar por la vía pulmonar. Miren, ¿por dónde vamos luego a eliminar esa acetona? Por la vía pulmonar. Y por eso es que cuando usted de pronto examina a una persona y percibe que en su aliento, por medio de su respiración, usted percibe que esa persona tiene un aliento dulce, como a fruta. Un aliento le llaman aliento afrutado. ¿Qué se está dando cuenta con eso? Que está eliminando esa persona mucha cantidad de acetona, es decir, un cuerpo cetónico. Entonces dice, a ver, algo está pasando con esta persona. Para que llegue a eliminar por medio de su respiración acetona y se perciba eso, es porque en sus procesos metabólicos hay una alta concentración de cuerpos cetónicos. O sea, en ese cuerpo hay muchísimos cuerpos cetónicos. Y eso quiere decir que probablemente este paciente, si de pronto tiene diabetes, puede estar teniendo una cetoacidosis diabética por estar mal controlado en este padecimiento de esta enfermedad, lo que le lleve a generar demasiada cantidad de cuerpos cetónicos que hasta se puedan percibir en su respiración. Entonces, el hecho de ese aliento afrutado me da la imagen me da la idea de que hay mucho cuerpo cetónico en ese paciente, producto de alguna descompensación, como la diabetes, por ejemplo, para que se llegue a percibir. Entonces, una pequeña cantidad de la acetona se va a utilizar para metabolizar y lo demás se va a eliminar por la vía pulmonar. ¿Ok? Muy bien. Y también podemos ver nuestro tercer cuerpo cetónico, que es el famoso HB, hidroxibutirato. El HB es el hidroxibutirato. Y vamos a ver cómo es que se obtiene el HB, Jonathan Cuenca. ¿Qué estamos viendo en la imagen? Que a partir del acetoacetato llegamos a hidroxibutirato. ¿Qué puede observar o qué puede concluir de esa reacción metabólica? Para llegar a eso se utiliza NADH. Se va a necesitar, dice NADH. Entonces, si aparece NADH en esa reacción, es porque vamos a querer meter hidrógenos en alguna parte de la molécula. Y cuando observo la fórmula del acetoacetato, digo, a ver, el acetoacetato veo que tiene un grupo CO, un C doble enlace O. Y cuando veo el hidroxibutirato, ese C doble enlace O, Jonathan, ya no está. ¿Ha sido transformado en qué? Ese CO. No, el grupo CO, ¿en qué grupo funcional se ha transformado al mirar el hidroxibutirato? En OH. ¿Qué tipo de reacción es esa cuando paso de CO, pasa a OH? Una reducción. Una reducción. Entonces, por eso es que aparece NADH, porque es la molécula que me va a permitir darme los hidrógenos para hacer esa reducción.
Porque si entiendo que es una reducción, estoy comprendiendo que estamos insertando hidrógenos a la molécula. ¿Y quién es ese portador de hidrógenos para yo poder insertarlos? Pues el NADH más H. Por eso aparece ahí. Y si el NADH más H me entrega los hidrógenos, ¿cómo va a quedar después? Como NAD, nomás, porque ya entregó las H's, ¿no es cierto? Entonces, eso dice la flecha. Para hacer esa reducción y pasar de acetoacetato a hidroxibutirato, como tú bien dijiste, hay que hacer una reducción. La reducción necesita de una molécula que te dé los hidrógenos para que se inserten en la estructura. Y el NADH más H es la molécula que regala esos hidrógenos para que pueda hacer la reducción. ¿Qué me está faltando mencionar en una reacción? La enzima. Esto no puede ocurrir si no hay una enzima de por medio. ¿Cuál es la enzima que va a participar ahí? Hidroxibutirato. ¿Qué más? Deshidrogenasa. Si no me dice la terminación en asa, no es una enzima. Hidroxibutirato deshidrogenasa es la enzima que me ayuda a hacer la reducción. ¿Ok? Entonces no se olvide que para llegar de acetoacetato a hidroxibutirato hay una reducción. Y en toda reducción, ¿qué necesitamos? Que haya NADH más H, porque es la molécula que me da los hidrógenos para hacer esa reducción. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso ya llegué al tercer cuerpo cetónico, al HB. Entonces repito, ¿cuántos cuerpos cetónicos hay? 3. Acetoacetato, acetona, hidroxibutirato. Me estoy haciendo hasta spoiler de preguntas para el examen, por si acaso. ¿Cuál es mi principal cuerpo cetónico? Acetoacetato. Puedo preguntar, ¿qué cuerpo cetónico se obtiene por descarboxilación de acetoacetato? ¿Qué cuerpo cetónico se obtiene por reducción del acetoacetato? Perfecto, muy bien. Otra, se me ocurre otra. ¿Qué enzima permite la condensación de 2-acetil-CoAs? Tiolasa, muy bien. ¿Qué enzima permite la extracción de un acetil-CoA del HMG-CoA? Liasa. Ya estamos preparados. En la imagen que tenemos entonces en pantalla, ahorita analizando esa imagen del hígado que está dibujada ahí todo hermoso, ahí podemos ver la cetogénesis, lo que acabamos de describir. Porque al final de ese proceso ahí se ve el acetoacetato y luego se ve el hidroxibutirato. La acetona no aparece porque seguramente ya se eliminó por vía pulmonar. ¿Ok? Muy bien. Si en mi cuerpo, en mi hígado, en la mitocondria de los hepatocitos se formaron cuerpos cetónicos, esos cuerpos cetónicos entonces los voy a emplear cuando esté en una inanición o en una ayuno prolongado. Y eso es lo que se ve en la imagen, porque ya los cuerpos cetónicos están abandonando el hígado. O sea que para poder usar los cuerpos cetónicos no pueden quedarse en el hepatocito, tienen que salir a la sangre y llegar a los tejidos que están requiriendo energía. Hace un momento yo manifesté que la prioridad de mi cuerpo es que la glucosa vaya al cerebro y a los eritrocitos. Y en cambio la energía que puedo obtener de los cuerpos cetónicos vayan para músculo, por ejemplo. ¿Ok? A él no le voy a dar prioridad y le voy a decir, toma la glucosa para que hagamos glucólisis y obtengas energía. No, esa la estoy reservando, ya saben para quién. Entonces digo, para ti músculo, tengo en cambio los cuerpos cetónicos y de ellos puedes sacar energía. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para obtener energía de los cuerpos cetónicos? ¿Cómo creen? Vamos a hacer cetólisis. ¿Cómo haríamos la cetólisis? ¿De qué se trataría esto? ¿Cuál sería la lógica para decir, puedo sacar y obtener energía de los cuerpos cetónicos? La destrucción de los cuerpos cetónicos, el romper. Si yo tengo claro cómo se formó el cuerpo cetónico, les pregunto, ¿qué se obtendrá si yo rompo el cuerpo cetónico? Acetil-CoA, perfecto. Y al obtener acetil-CoA de los cuerpos cetónicos, ¿qué haré con ese acetil-CoA? ¿A dónde enviaré? ¿A qué proceso o a qué ciclo? Al ciclo de Krebs. Y ya sabemos que en el ciclo de Krebs se genera un FADH2, 3 NADH. ¿Y qué hago con eso?
¿A dónde va? Se queda ahí. A la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Y ahí tengo ATP, ahí tengo energía. Entonces, el utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía, ¿qué implica? Que ese cuerpo cetónico se rompa, se degrade en acetil-CoA. Que ese acetil-CoA vaya al ciclo de Krebs. Y que luego los productos del ciclo de Krebs vayan a la cadena respiratoria y ahí por fin tener ATP. Entonces, eso significa que el cuerpo cetónico puede ser fuente de energía. El saber transportar o saber qué molécula va a dar y luego esa molécula en qué otros procesos se inserta para al final darme ATP. Entonces, ahí está la cetólisis y justo esquematizada en este músculo. ¿Qué veo ahí? Vamos a ver, Martín. ¿Dónde está Martín? Ya, Martín. Vamos a hablar del principal cuerpo cetónico. Ahí se ve el acetoacetato, ¿no es cierto? El acetoacetato sale, abandona el hepatocito y el acetoacetato está llegando al músculo. Aquí está el acetoacetato, llegando al músculo. Este esquema, Martín, es el de la degradación de ese acetoacetato. Ubíquese entonces en el acetoacetato, aquí. Ya. ¿Qué va a pasar con ese acetoacetato? Explique, por favor, esa reacción enzimática. Se divide en dos. Todavía yo no veo ninguna división porque aquí veo que el acetoacetato tiene 4 y aquí veo una sola molécula que también tiene 4, o sea que dividir, no. ¿Qué pasa ahí? Tengo acetoacetato y dice que llego a acetoacetil-CoA. ¿Qué pasó? ¿Se unió qué? ¿Qué cosa? ¿Qué se unió? ¿Qué se insertó? ¿Cuál es la novedad? ¿El grupo acetil-CoA o solo el grupo CoA? El CoA, excelente. Entonces, cuénteme, ¿qué sucede aquí? ¿Qué enzima trabaja aquí? La enzima acetoacetato-CoA transferasa. ¿Qué hace si es una CoA transferasa? ¿Qué cree que hace? Transfiere un grupo CoA. Dígame de dónde saca, porque deme más información. Transfiere el grupo CoA de dónde. ¿Quién se ve llegando ahí en la flecha? El succinil-CoA. Ah, el succinil-CoA viene trayendo un grupo CoA que yo necesito, que me resulta atractivo. Entonces la CoA transferasa, ¿qué cree que hace? Le quita el grupo CoA al succinil y ¿a quién se lo transfiere? Al acetoacetato. Ojo, al acetoacetato. No me da acetil-CoA porque si usted me dice acetil-CoA yo pienso en 2 carbonos y el grupo CoA y eso no es. Es del acetoacetato, 4 carbonos. ¿Ok? Entonces, la explicación de esta reacción es eso. Esta CoA transferasa observa un succinil-CoA y lo que hace es quitarle el grupo CoA para transferírselo al acetoacetato. Entonces, por eso se ve en la flecha que ya sale solamente el succinato, porque ya le quitó, le robó el grupo CoA. Entonces, le veo ahí el succinil-CoA, la enzima CoA transferasa le quita el grupo CoA de ahí y se lo transfiere al acetoacetato. Me da como producto acetoacetil-CoA. 4 carbonos con el grupo CoA. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Mateo. Ahora, Mateo, ya tenemos el acetoacetil-CoA. Ubique aquí, acetoacetil-CoA, Mateo. ¿Qué ocurre ahora en la siguiente? Observe, por favor, y explíquenos qué pasa ahí. Se divide en dos, da 2 acetil-CoA. Se divide, estoy de acuerdo. ¿Por acción de qué enzima? La tiolasa. ¿Qué hace la tiolasa, Martín? Es como una tijerita, ¿no es cierto? Viene aquí y rompe. Se libera un acetil-CoA. ¿Y qué pasa con estos 2 carbonos últimos que nos queda, Martín? ¿Qué hará más la tiolasa aparte de cortar algo más hace? Porque yo no puedo decir simplemente aparece la tiolasa y se obtienen 2 acetil-CoAs. Sí veo que al final llego a ese producto, pero yo quiero que me expliquen lo que hace la enzima. La enzima corta y obtiene un acetil-CoA, Exacto. ¿Y qué pasa con esto de acá? ¿Qué más hace la enzima?
Muy bien, le aumenta un grupo CoA a esta fracción de 2 carbonos. Y al hacer ese trabajito, ahí sí se obtiene otro acetil-CoA. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el acetoacetato se exinde, se llama, o se rompe, se exinde o se rompe gracias a la enzima tiolasa. La tiolasa, al hacer el corte, libera un acetil-CoA. Y en la otra fracción de 2 carbonos, mete un grupo CoA y ya tengo mi segundo acetil-CoA. Y ahí sí ese acetil-CoA, próxima parada, ciclo de Krebs. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, cadena respiratoria. Perfecto. En la imagen, aparte de mencionar eso que ocurre con el acetoacetato, también se ve a mi tercer cuerpo cetónico, se ve al HB, se ve al hidroxibutirato. El hidroxibutirato, Mateo, ya está la Mateo, ya me llamó Mateo y dije Martín. Julián, ¿qué sucede también con el HB o hidroxibutirato? Que sabemos también se forma en el hepatocito. ¿Qué está? ¿Se queda ahí? No, se está transfiriendo al músculo. También se está yendo a la sangre y llegando al músculo. Perfecto. Entonces ubiquemos ahí. Primera reacción. Está llegando el HB, el hidroxibutirato. ¿Qué está pasando con el HB? Asimismo, para poder ayudar a ese rompimiento de los cuerpos cetónicos. ¿Qué está haciendo el HB? Oxidando. Exacto. Entonces dice el HB, una vez que llega al músculo, dice Julián, el HB hidroxibutirato se va a oxidar. Y al oxidarse, ¿qué nos va a dar entonces Julián? Acetato. Entonces dice, se aprovechó la reacción inversa a su formación, una muy buena observación, dice, se aprovechó la reacción que antes yo iba de acetoacetato a HB. Ahora que quiero hacer la degradación de los cuerpos cetónicos, ese HB puede transformarse en acetoacetato. Y claro, cuando veíamos en la imagen anterior, esa reacción era una reacción reversible. La flecha estaba en ambos sentidos. O sea que plenamente yo podría utilizar el sentido contrario, con la misma enzima, claro. La hidroxi deshidrogenasa, ¿no? Esta hidroxibutirato deshidrogenasa me puede ayudar ahora que quiero ir en sentido contrario y pasar de HB a acetoacetato. Pero dice Martín, ahí ya no sería una reducción. Si estoy en sentido contrario, será una oxidación. ¿Y ahí será que aparece NADH o que aparece? NAD. Y más bien se transforma en NADH. ¿Y qué puedo hacer, Martín, con ese NADH que se tiene aprovechando la oxidación? ¿A dónde voy a mandar el NADH? Ay, Julián. ¿Qué podría hacer con este NADH? Aprovechando que se formó gracias a la oxidación que tú mismo pudiste darte cuenta. ¿Qué puedes hacer con ese NADH? ¿A dónde vas a mandar? ¿Qué fue, Julián? Exacto, a la cadena de transporte de electrones de fosforilación oxidativa para obtener ATP. Perfecto, y si ya tengo el acetoacetato, pasa lo mismo que ya mencionamos hasta que se rompen 2 acetil-CoAs. Entonces, sea que salga directamente el acetoacetato o sea que salga el hidroxibutirato, no importa, porque el HB se puede convertir en acetoacetato y hacer la reacción que ya mencionamos. Entonces, no importa quién salga de los dos, lo importante es que salgan y lleguen al músculo para poder romper y obtener 2 acetil-CoAs para que vayan al ciclo de Krebs y luego a la cadena respiratoria. ¿Está claro esto? Espero que sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la síntesis de colesterol, porque dijimos que el acetil-CoA que se obtiene en la beta oxidación también se puede utilizar para fabricar ¿qué? Colesterol, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llamará, Jimmy Salazar, la formación de colesterol? Muy bien, colesterogénesis. ¿Dónde vamos a hacer la síntesis de colesterol? En el hígado. ¿Asimismo será en las mitocondrias hepáticas o dónde será?
Ahí está la respuesta. Creo, o no. En la siguiente está la respuesta. Igual en las mitocondrias vamos a hacer formación de colesterol. ¿Mitocondrias hepáticas? No. En el citoplasma de los hepatocitos. Perfecto. Uno se pregunta y dice, ¿para qué nos sirve o para qué mi cuerpo será que sintetiza colesterol? Para darle estabilidad a la bicapa lipídica, porque el colesterol es importante que esté en la membrana celular para darle estabilidad. ¿En qué procesos más necesitaremos colesterol? ¿Para formar qué? Para formar otros esteroides como cuáles. Sales biliares, pues. Para fabricar sales biliares, primero tenemos colesterol. A partir del colesterol se hacen los ácidos biliares y a partir de los ácidos biliares se hacen las sales biliares. Entonces se necesita colesterol porque es el precursor de las sales biliares. Sin el colesterol no hay sales biliares. Y otra pregunta, ¿para qué se necesitan las sales biliares? Muy bien, para emulsificar las grasas. Excelente, muy bien, para emulsificar las grasas. Si no fuera por las sales biliares estoy en problemas porque yo como lípidos y está una gota gigante de grasa y cuando quiero digerir no voy a poder digerir, entonces las sales biliares me ayudan a que en lugar de una gota enorme aparezcan miles de gotitas de menor tamaño y las enzimas que van a digerir a los lípidos se facilita su accionar, su trabajo. Pero entonces si no tengo colesterol, ¿cómo voy a tener sales biliares? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué más? ¿Para qué más necesito? ¿O a partir de qué se van a necesitar colesterol? ¿Para hacer qué? Aparte de sales biliares. ¿Para hacer qué? Verán que invertí media hora, 40 minutos creo, haciendo repaso de la estructura que ya no me competía, porque eso ya fue en primer nivel. Pero yo les dije, hay estas moléculas que se necesitan, que son las responsables del crecimiento, de la reproducción, hormonas esteroidales. Perfecto. El colesterol es el precursor de las hormonas esteroidales. Gracias a eso podemos tener testosterona, estradiol, progesterona, si no, no hubiera. Y ya sabemos que son tan importantes porque son los responsables de todas las características, tanto femeninas como masculinas, durante la pubertad. Son las que permiten que se logre implantar, ¿no es cierto?, el óvulo en el útero, que pueda haber posibilidades de reproducción. Entonces, las hormonas esteroidales se obtienen gracias a su precursor, el colesterol. Entonces, para todo eso se necesita, para la estabilidad de la bicapa, para la producción de sales biliares, para la formación de hormonas esteroidales. Entonces, veamos cómo se va a hacer para poder obtener colesterol. ¿Ya? Empecemos con Devani León. Ya. Observemos, por favor, la primera reacción y expliquemos. Te digo, ya, ajá, viene una acetil-CoA. ¿Y qué más? ¿Y qué pasa con el acetil-CoA? Muy bien, se aumenta, se une. Muy parecido a lo que pasaba de Devani en los cuerpos cetónicos. Al inicio sucede igual con el camino hacia la obtención de colesterol. Viene una acetil-CoA y se une con otro acetil-CoA. ¿Cuál será la enzima de Devani que ya repasamos? Que si bien es cierto estamos en el citoplasma, pero es la misma enzima, solo que en ubicación diferente, la triolasa. Muy bien, pues veamos si Devani hizo la conjetura correcta. Muy bien, ahí está. Entonces viene un acetil-CoA y por ahí otro acetil-CoA y se van a unir, se van a condensar dos acetil-CoAs gracias a una enzima triolasa. ¿Y qué se obtiene de Devani? Acetil-CoA. Muy bien. 4 carbonos. Acetil-CoA. Hasta aquí estamos parecidos que los cuerpos cetónicos, pero no estamos en la mitocondria, sino en el citoplasma. Si bien las enzimas tienen el mismo nombre, pero una enzima es mitocondrial y la otra enzima es citoplasmática. ¿Ok? Muy bien. Acetil-CoA. Perfecto. Excelente. Vamos ahora con
¿Qué sucede ahora? Vamos a ver, sigue observando la imagen. Muy similar a los cuerpos cetónicos, viene una tercera acetil-CoA. Mira, una tercera acetil-CoA que se va a unir al acetoacetil-CoA. ¿Cómo se llamaba el compuesto que se obtiene cuando viene la tercera acetil-CoA? HMG-CoA era el compuesto resultante y la enzima era la HMG-CoA sintasa, pero es citosólica, no se olviden. Muy bien. Ahí está, miren, ya está, haga silencio por favor, está el acetoacetil-CoA, viene una tercera acetil-CoA y se une gracias a la HMG-CoA sintasa y me da HMG-CoA. Hasta ahorita igualito que lo de los cuerpos cetónicos. Y aquí sí ya no se parece en nada, ya ahora sí agarramos, hasta haber condensado tres acetil-CoA se pareció. Pero ahora sí vamos a ver qué es lo que pasa después. Vamos a ver a quién le toca. Carolina. Ya. ¿Qué sucede ahora, Caro? Vamos a ver. ¿Qué sucede con el HMG-CoA que se formó? Vamos a ver una reducción. Excelente. Hay una reducción. Y si hay una reducción, sabemos que necesitamos un agente reductor. ¿De dónde sacar hidrógenos? ¿Cuál es esa molécula que es el agente reductor aquí? Nada H nomás. No, nada H. NADPH, es diferente. NADPH. El NADPH aparece como esa molécula de poder reductor que trabaja con qué enzima para hacer esa reducción. HMG-CoA reductasa. Muy bien. Viene la enzima HMG-CoA reductasa y ayuda a hacer esta reducción. ¿Cómo me doy cuenta que es una reducción? Porque aquí ya no está este grupo CO, sino aparece un grupo OH. Y además de la reducción, también algo pasó que salió. El grupo OA, ya no está el grupo CoA. Ya salió, se fue. Por eso en la flechita se ve que cuando viene el NADPH con su poder reductor, hace que salga también el grupo CoA. Entonces, dos cosas pasaron, la reducción y la salida del grupo CoA. Entonces, esa molécula que me queda después de esa reducción y salida del grupo CoA tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Mevalonato. Perfecto, se obtiene el mevalonato. Este mevalonato es la etapa limitante de la síntesis de colesterol. ¿Por qué decimos que es la etapa limitante de la síntesis de colesterol? Porque si usted necesita o su paciente está con valores elevados de colesterol en su sangre, está muy alto, usted le revisa los exámenes de sangre y se ve que el colesterol está fuera de rango. Por cierto, ¿qué es estar fuera de rango para el colesterol? Esta práctica del día de hoy. Ajá, ¿cuánto está elevado? En la guía de la práctica decía. En la guía de la práctica decía. Ya estoy inventando, dime la más que no. Era más de 239. ¿Qué 249? 240, 139. ¿Ya? Entonces, si estoy con ese valor ya, digo, uy, está demasiado. Estar elevado, estar en problemas es tener más de 500. Pero si tenemos ya 240, estamos llegando al límite superior de la normalidad. Entonces, tener más de 240 ya es una alarma. Híjole, llegar a 300, veamos, le digo al paciente, veamos si con ejercicio, con una dieta balanceada, logra bajar esos niveles. Ya estando más de 300 o más de 500, hay que enviar un fármaco. ¿Para qué? ¿Cuál será el objetivo de enviar un fármaco? ¿Qué es lo que quiero bloquear aquí? La formación de qué, si dice que el mevalonato es la molécula limitante para la síntesis de colesterol.
¿Qué quiero bloquear aquí? No el mevalonato, la enzima que me lleva a mevalonato. Yo no puedo bloquear moléculas, puedo bloquear enzimas. Puedo inhibir a las enzimas, porque si desaparecen son las que generan el cambio, la transformación. Entonces, ¿a qué enzima he querido bloquear aquí? Entonces, el fármaco lo que inhibe es a la enzima HMG-CoA reductasa. Bloquea el trabajo de la enzima y con eso ya no se obtiene mevalonato y no puedo seguir avanzando hacia la síntesis de colesterol y empieza a bajar. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Vamos a ver qué pasa ahora con ese mevalonato. Ese mevalonato tiene que formar, ¿qué dice? Tiene que formar ¿qué? Isoprenoides. Y nosotros también, para eso servía cuando hicimos el repaso de la estructura. ¿Cuál era la estructura de los isoprenoides? ¿Qué era el isopreno? ¿Una molécula de cuántos carbonos? De 5. ¿Y qué más tenía el isopreno? Tenía dobles enlaces porque era un alqueno. Era un alqueno de 5 carbonos. Esos eran los isoprenoides, famosos isoprenoides. Entonces, el mevalonato, que ustedes ya lo vieron acá en la pantalla, o lo están viendo ahorita, aunque está pequeñín, pero acá más grandecito, veamos. El mevalonato del que habíamos mencionado, ¿cuántos carbonos tiene? 6. Con el de la ramificación 6. Y si dice que se va, o el compañero nos hizo acuerdo que el isopreno tiene 5 carbonos, ¿qué sucedió? No, oxidación, no. Descarboxilación. Por favor. Descarboxilación. Entonces el mevalonato tiene que descarboxilarse y activarse gracias al ATP. Y al descarboxilar y activarse se obtienen los famosos isoprenos activados. ¿Qué es el isopreno activado? Pues realmente es una molécula llamada isopentenil pirofosfato. Le llaman isoprenos activados. Aquí está el isopreno activado, miren. Y si es que contamos los carbonos en este isopreno activado, tenemos 5 carbonos y además veo que se activó ¿con qué? Con ATP, porque veo que hay 2 grupos fosfato. ¿De dónde vienen esos grupos fosfatos? Pues del ATP. ¿Cuántos ATP se gastaron para activar eso? En total realmente 3. Uno para la descarboxilación, otro para meter un grupo fosfato y otro para el segundo grupo fosfato. Por eso vemos ahí 2 grupos fosfato. Entonces, ¿cuántos ATP se han gastado al pasar de mevalonato a isopreno activado? 3 ATP. Perfecto. Hasta ahí, hasta la formación del isopreno activado, hasta ahí va la primera etapa de la síntesis de colesterol. ¿Cuántas etapas más faltan? 2 más, porque en total para llegar al colesterol se requieren de 3 etapas. Entonces, la primera etapa termina una vez que el mevalonato se convierte en isopreno activado. ¿Ok? Perfecto. Vamos ahora, observemos Jocelyn, ¿ya? Observemos Jocelyn ahora, ¿qué pasa con ese isopreno activado? Aquí yo tengo una imagen más grandecita, vamos a pintar aquí. Ahí se ven, ahí están los 2 isoprenos activados al inicio. ¿Qué pasó con esos isoprenos activados? ¿Qué sucedió? Hay una condensación, una unión excelente. Entonces, voy a unir a 2 isoprenos activados. Si cada isopreno tiene 5 carbonos y tú dices voy a condensar, voy a unir, ¿cuántos carbonos espero tener? 10 carbonos. ¿Cómo se llama la molécula esa de 10 carbonos? Tiene un nombre. Ahí dice, la imagen dice. Geranil pirofosfato. Excelente. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues simplemente voy a unir 2 isoprenos activados, cada uno con 5 carbonos, me va a dar una molécula de 10 que se llama geranil pirofosfato. Geranil pirofosfato. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Dónde me quedé? ¿Jocelyn? Sí.
señor de la Vega, ¿ya? A ver, señor Paucar, ¿qué pasa ahora con el geranil pirofosfato? ¿Qué pasa con el geranil pirofosfato? Recuerde que el geranil pirofosfato tiene 10 carbonos, ¿no? Se condensa. ¿Qué se condensa? Muy bien, se condensa. Viene otro isopreno. Muy bien, desplazado, pero bárbaro, imparable, excelente. Viene, dice la compañera, viene otro isopreno activado. ¿Y qué pasa con ese otro isopreno activado que viene? ¿A quién se une? Viene otro isopreno activado. Ya tenía el geranil. Entonces viene y se une el geranil. ¿Cuántos carbonos tendría en total? Tenía 10 en el geranil y 5 que viene del otro isopreno activado, 15. ¿Cómo se llama la estructura que tiene 15 carbonos? Farnesil pirofosfato. Excelente. Tengo ya el farnesil pirofosfato. ¿Qué ha sido el farnesil? 3 isoprenos activados. ¿Qué ha sido el geranil si les pregunto en la prueba? 2 isoprenos activados. Perfecto, ¿tienen claro lo que es geranil? Es la unión de 2 isoprenos activados. Farnesil, la unión de 3 isoprenos activados. ¿Estamos hasta ahí bien? Ya. Ya tenemos el farnesil pirofosfato. Y justo con ese farnesil pirofosfato vamos a ver que nos falta un pasito más para terminar la segunda etapa. Un pasito más para terminar la segunda etapa. Ahora sí, señor de la Vega, ¿qué pasa con ese farnesil pirofosfato? Ajá, vamos a seguir condensando. ¿Qué vamos a condensar? Voy a unir un farnesil ¿con qué? Ah, perfecto. Voy a unir un farnesil con otro farnesil. ¿Cuántos carbonos tenía cada farnesil? 15. Ahora entonces 30. ¿Cómo se llama esa molécula de 30 carbonos que es producto de la condensación de 2 farnesil? Escualeno. ¿Ok? Perfecto. Punto para la compañera del frente que le sopló. Muy bien. Se obtiene el escualeno. Se obtiene el escualeno. El escualeno entonces es la unión o condensación de 2 farnesil pirofosfato. Cada farnesil con 15 carbonos te da una molécula ahora de 30 carbonos. Pero todavía, si me acuerdo de la estructura del colesterol, el colesterol tiene una estructura de ciclos unidos. ¿Se acuerdan del anillo A, B, C, D que decíamos que se llama ciclopentano hidrógeno? Todavía, entonces, ¿qué pasa? La molécula está abierta. ¿Qué pasará, creen, en la tercera etapa? Se cicla, se cierra para ya poder ver los anillos A, B, C, D. ¿Cierto? Muy bien. Entonces vamos a hablar de ese ciclamiento. ¿A quién le toca en la lista? ¿Yo sé lo que decía? Ah, no, pasé. En el escualeno se termina la segunda etapa. Y al escualeno, por si acaso, el escualeno es como que ya lo último en crecimiento o condensación, ¿no? La última, ya. Ahora sí, ya vamos a la tercera etapa que queremos ciclar. Ya no queremos que siga creciendo en carbono, sino que más bien ya se cierre y se vea en el anillo ABCD. Muy bien. Terminó entonces con escualeno la segunda etapa. Vamos. Renata. ¿Está Renata? Ya. ¿Qué pasa entonces en la tercera etapa, Renata, con el escualeno? Se cicla y se convierte en aldosterol. Muy bien. Renata dice el escualeno, que era una estructura abierta, se cierra, se cicla. Y al ciclarse, forma una estructura llamada lanosterol. Mira, ahí está en pantalla el lanosterol. Y ya se pueden ver los anillos A, B, C, D. Ya está el anillo. ¿Ok? Por eso, al lanosterol le llaman el esteroide madre. ¿Por qué? Porque ya vemos por fin que hay una estructura que ya se parece, ya estamos cerca de llegar al colesterol. Entonces, como el lanosterol ya nos da la idea del anillo ABCD, le llaman esteroide madre. Perfecto. Renata. Perdón, no te digo. Sebastián. Balcón. ¿Qué sucede con el lanosterol? La vía de condensación. ¿De qué se trata aquí? ¿Qué necesito yo con ese lanosterol?
Que hayan reacciones, por ejemplo, tal vez de oxidación, que hayan reacciones donde se muevan los dobles enlaces, que hayan reacciones donde se eliminen tal vez grupos metilos, hasta que por fin me dé ya la forma de colesterol. Entonces, aunque ahí pareciera que es un solo paso, realmente hay 19 reacciones para llegar del anosterol a colesterol. Y en ese camino, claro, habrá eliminación de grupos metilos, movimiento de las ubicaciones de los dobles enlaces, habrá formación de dobles enlaces en los lugares que necesito, hasta que finalmente ya me da colesterol. O sea, no se trata de aquí de condensar nada, sino más bien de ir eliminando o poniendo dobles enlaces. ¿Estamos de acuerdo? Y llegamos al fin al colesterol. Excelente. Entonces, ¿a partir de qué vimos que se formó el colesterol? Del anosterol. ¿Ok? A partir del anosterol se formó el colesterol. ¿Estamos hasta ahí claros? Bien, vamos a hacer una pausita entonces para hacer la práctica, porque ya terminamos síntesis de colesterol y nos viene perfecto hacer la práctica. ¿Ok? Ya. Les voy a explicar lo que van a hacer en la práctica. Son en total 4 grupos son los que hay aquí, ¿no es cierto? 4 grupos. Los grupos que siempre trabajan, ¿sí? Ya. Entonces...